Si comparamos el ingreso marginal, el ingreso medio con lo que es la elasticidad, precio y la demanda, nosotros podemos ver que podemos diferenciar de tres situaciones. Hasta el punto en el cual el ingreso marginal es cero, o sea, digamos, toda la fracción en la cual el ingreso marginal es positivo, ahí nos vamos a encontrar con una elasticidad precio de la demanda mayor a 1, o sea, va a reducir el precio, pero ¿qué pasa? La demanda, la cantidad demandada se va a incrementar en mayor medida, entonces eso va a ocasionar que el ingreso marginal sea mayor, o sea, lo que yo le adicione al ingreso total va a ser mayor, o sea, va a ser positivo, ¿por qué? Porque si bien reduce el precio, las cantidades demandadas se incrementan en mayor proporción. Cuando llego al punto en el cual el ingreso marginal es igual a cero, en el cual el ingreso total llega a su máximo, el ingreso, la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, o sea, la proporción en la cual incremento la demanda es en la misma proporción en la cual se reduce el precio. O sea, el ingreso marginal es cero. De ahí en adelante, ya el ingreso marginal, vimos antes que es negativo, el ingreso total empieza a decrecer y la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, o sea, varío el precio en una determinada unidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La reacción en la cantidad demandada es menor que la variación del precio, o sea, en esa situación es, yo varío el precio, pero la demanda no se incrementa en la misma proporción, sino que en una proporción menor. Eso ocasiona que el ingreso marginal sea negativo y el ingreso total empieza a decrecer. Cuando se da la situación en la cual yo maximizo el beneficio en lo que es el mercado monopolio. Nosotros vemos acá en el gráfico, tenemos la curva de demanda, que es igual a la de ingreso medio, tenemos la curva de ingreso marginal, tenemos la curva de costo marginal y tenemos la curva de costo medio total. O sea, el costo medio total, nosotros tenemos el costo total por unidad vendida y el costo medio es el costo total dividido las unidades vendidas en cada situación. Bien. Nosotros vamos a, si nosotros empezamos de la cantidad cero, nosotros encontramos que el ingreso marginal está en un valor alto, en un valor positivo, ¿sí? Y el costo marginal en un valor bajo, ¿sí? A medida que yo voy incrementando voy incrementando lo que es las unidades vendidas, el ingreso marginal sigue siendo negativo, pero cada vez menor. Fíjense que tiene una pendiente negativa, ¿sí? Si yo incremento la cantidad vendida, la pendiente es negativa, se empieza a reducir. No así lo que es la curva de costo marginal, que tiene una pendiente positiva, o sea, yo al incremento las cantidades vendidas, lo que hace es que los costos crezcan. Puede llegar a un punto en el cual la curva de ingreso marginal se corta con la curva de costo marginal, en la cual significa que si yo adiciono en una unidad más las ventas, el ingreso marginal crece en la misma proporción que el costo marginal. Al principio, si yo adicionaba una unidad más de producción, ¿sí? Si yo paso de las cantidades vendidas 0 a 1, significa que el ingreso marginal crece en mayor proporción de lo que crece el costo, ¿sí? Esto significa que si el ingreso marginal o el ingreso crece en mayor proporción de lo que crecen los costos, significa que mi beneficio crece, ¿sí? Entonces, yo voy a maximizar mi beneficio en el punto en el cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. O sea, yo por vender una unidad más voy a incrementar en la misma proporción lo que son los ingresos de lo que son los costos. De ahí en adelante, si yo vendo más unidades que lo que es la cantidad máxima, el costo marginal crece más alto que el ingreso marginal. O sea, ¿qué significa? Yo, si sigo produciendo, sigo vendiendo más, mis costos van a crecer en mayor proporción de lo que crecen mis ingresos, entonces mi beneficio se empieza a reducir, ¿sí? Entonces, para llegar al punto del beneficio máximo, va a ser el punto en el cual se corta lo que es el ingreso marginal con lo que es el costo marginal, ¿sí? Y ¿cuál va a ser, cómo voy a determinar el beneficio máximo? ¿Sí? Para determinar el beneficio máximo, primero tengo que trabajar lo que es el ingreso y lo que son los costos. El ingreso va a estar determinado por el precio y la cantidad. ¿Cuál va a ser la cantidad a comercializar? Va a estar dado por lo que me determina la cantidad máxima del cuadro de análisis. ¿Cuál va a ser el precio? Va a estar el precio que va a estar determinado por la curva de demanda,
o la curva de ingreso medio, y me va a decir que los demandantes a esa cantidad ofrecida van a demandar a un determinado precio. Con esos dos factores voy a determinar lo que es el ingreso, que va a estar representado por el punto B en el gráfico, y el costo va a estar determinado por lo que es el costo medio total, que va a ser el punto C, que es el que se representa en el gráfico. ¿Sí? Reglas a tener en cuenta: cuando el ingreso marginal es cuando el ingreso marginal es mayor al costo marginal, conviene seguir produciendo. Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, es el nivel óptimo de producción, y acá en el cual nos encontramos en el punto máximo de la maximización de los beneficios. Y si el ingreso marginal es menor al costo marginal, directamente conviene no producir más, es más, conviene producir menos para maximizar más el beneficio. Con respecto a la elasticidad, ¿sí? Tenemos una cantidad menor a lo que es la cantidad de máxima o de maximización de los beneficios. La elasticidad en esa fracción, en ese cuadrante, va a ser mayor a 1. Cuando llego a las cantidades máximas de maximización del beneficio, la elasticidad precio es igual a 1. Y cuando las cantidades son mayores a la cantidad de maximización del beneficio, la elasticidad precio es menor a 1. Gráficamente, si yo grafico lo que es la curva de ingreso y lo que es la curva de costo, fíjense que la cantidad máxima es en el punto en el cual se da la mayor brecha en lo que es la curva de ingresos y lo que es la curva de costos, y a su vez fíjense que es el punto más alto en lo que es la curva de beneficio. En esa cantidad máxima es donde se da la mayor brecha, lo que es la mayor brecha positiva, digamos, cuando es mayor, cuando está más arriba la curva de ingreso que la curva de costo, y en ese caso la curva de beneficio es el punto, llega a su punto más alto.